En un mundo donde las redes sociales dictan la realidad, y la búsqueda de la fama puede llevar a la desesperación, existe una historia inquietante que nos muestra las sombras ocultas detrás del deseo de ser admirado. Esta es la historia de Ana, una madre que, atrapada en su ambición y en su ansia por el reconocimiento, llevó a su hija Lucía a un viaje aterrador. Todo comenzó cuando Ana, una joven madre soltera, decidió que su hija sería la próxima estrella de las redes sociales. Desde tierna edad, Lucía fue empujada a las luces y el glamour de la fama, convirtiéndose en un fenómeno viral. Las fotos, los videos y los elogios llenaban su vida, pero lo que parecía un sueño se tornó en una pesadilla. A medida que Ana se adentraba más en el mundo de la fama, se obsesionaba con la idea de que la popularidad era la clave para el éxito. Pero, ¿a qué costo? La inocente Lucía, en su búsqueda de complacer a su madre y satisfacer las expectativas de un público voraz, comenzó a perder su propia identidad. A través de este viaje, seremos testigos de cómo la búsqueda incontrolable de la fama llevó a Ana a cruzar límites inimaginables, y cómo esa búsqueda desesperada afectó a su hija de maneras que nunca podría haber anticipado. Prepárense para una historia llena de revelaciones, conflictos y la dura realidad de lo que significa ser madre en un mundo digital obsesionado con la imagen. Acompáñanos en Crime Path, mientras desenterramos la verdad detrás de la madre que envenenó a su hija por dinero y fama en redes sociales. Ana, una madre soltera de 35 años, se encontraba atrapada en la monotonía de su vida. Vivía en un pequeño departamento en un barrio modesto de la ciudad, con paredes adornadas con las coloridas pinturas de su hija, Lucía, de 7 años. Cada rincón del hogar reflejaba su amor incondicional por la pequeña, pero también la lucha diaria por sobrevivir en un entorno lleno de dificultades económicas. Ana trabajaba largas horas en un empleo poco remunerado, lo que la dejaba exhausta al final del día, pero siempre encontraba tiempo para compartir con Lucía. La risa de su hija era el único alivio en medio de sus preocupaciones. Lucía, con su cabello rizado y una sonrisa radiante, había demostrado desde muy temprana edad un talento excepcional en el canto y la danza. Desde que pudo hablar, su voz resonaba con dulzura en toda la casa, y sus pasos de baile llenaban de energía cada rincón. Ana, al ver el talento innato de su hija, comenzó a grabar vídeos de sus actuaciones espontáneas mientras jugaban en el living. En las grabaciones, Lucía brillaba con una autenticidad que cautivaba a quienes las veían. Un día, mientras revisaba su feed en las redes sociales, Ana se dio cuenta de que muchas madres compartían los logros de sus hijos, y sus publicaciones se volvían virales. La idea de que podría crear una vida diferente, donde la fama y el reconocimiento fueran parte de su realidad, comenzó a florecer en su mente. Con cada me gusta y cada comentario positivo que recibía en los videos de Lucía, su ambición creció. La posibilidad de salir de la rutina diaria y vivir de forma más abundante se convirtió en una obsesión. Con el tiempo, Ana decidió abrir una cuenta dedicada exclusivamente a las actuaciones de Lucía. Cada vídeo que subía era meticulosamente editado, con música de fondo y efectos visuales que hacían que la pequeña luciera aún más talentosa. Las visualizaciones comenzaron a acumularse rápidamente, y pronto, Lucía se volvió una sensación local. Las ofertas para presentaciones en fiestas infantiles y eventos comenzaron a llegar, y Ana sintió que estaba a punto de alcanzar el sueño que había imaginado. Sin embargo, la búsqueda de la fama no era solo una ilusión. Ana comenzó a notar cómo su vida giraba en torno a las redes sociales y las presentaciones. Las exigencias para mantener la popularidad de Lucía comenzaron a tomar el control. Ella ya no solo era madre, se convirtió en manager, diseñadora de vestuarios y entrenadora de su hija. Cada ensayo y cada presentación se volvieron más intensos. A pesar de la creciente tensión, Ana no podía ignorar la alegría que Lucía experimentaba al actuar frente a un público. Las risas y los aplausos eran un bálsamo para ambas, y Ana se decía a sí misma que todo sacrificio valdría la pena. Sin embargo, la presión por mantener el éxito comenzó a mermar su entusiasmo. Ana se sentía atrapada en una carrera de obstáculos, donde el fracaso no era una opción, y el miedo a perder todo lo que había construido la impulsaba a seguir adelante. En el fondo, Ana sabía que estaba poniendo demasiada presión sobre Lucía, pero la ambición había nublado su juicio. La pequeña, ajena a las preocupaciones de su madre, solo quería disfrutar de la música y el baile. Ana se prometió a sí misma que todo lo que hacía era por el bien de su hija. Sin embargo, a medida que la fama de Lucía crecía,
la línea entre el amor y la obsesión se volvió cada vez más difusa. A medida que los seguidores de Lucía aumentaban, Ana comenzó a sentir la presión de mantener esa popularidad. La pequeña de 7 años se convertía en el centro de atención, no solo en las redes sociales, sino también en la comunidad. Los padres de otros niños la admiraban, y los comentarios sobre su talento llenaban de orgullo a Ana, pero también la llenaban de ansiedad. Cada vídeo debía ser mejor que el anterior, cada actuación debía ser perfecta. Ana empezó a notar que las redes sociales no solo traían elogios, sino también críticas. Algunos usuarios comentaban que Lucía parecía cansada o que su actuación no era tan impresionante como la anterior. Ana se obsesionó con esos comentarios negativos, sintiendo que cada uno de ellos era un ataque personal. Decidió que, para enfrentar cualquier crítica, Lucía necesitaría un entrenamiento intensivo para convertirse en una verdadera estrella. La pequeña se vio arrastrada a un ciclo agotador de ensayos, clases de canto y danza, y presentaciones en eventos que, a menudo, la dejaban exhausta. La madre comenzó a hacer ajustes drásticos en su rutina diaria. En lugar de permitir que Lucía disfrutara de su niñez, los días estaban llenos de actividades programadas. Desde las primeras horas de la mañana hasta bien entrada la noche, la niña estaba inmersa en el mundo del espectáculo. Ana ignoraba las señales de fatiga en Lucía, justificando que su hija estaba destinada a ser una estrella y que todas estas experiencias eran parte del proceso. La relación entre madre e hija comenzó a cambiar. Lucía, que antes disfrutaba del canto y el baile, empezó a mostrar signos de desinterés. A veces, se quejaba de estar cansada o de no querer ir a ensayar. Ana, sin embargo, respondía con frustración, diciéndole que debía esforzarse más y recordar cuánto tiempo y sacrificio estaban invirtiendo para que su carrera despegara. En esos momentos, la alegría de Lucía se desvanecía, reemplazada por un temor constante a decepcionar a su madre. Las redes sociales se convirtieron en una plataforma de competencia. Ana, al ver que otras madres también promocionaban a sus hijos, sintió que debía hacer algo más para destacar a Lucía. En las reuniones del grupo de padres en línea, la presión se hacía palpable. La conversación giraba en torno a las tácticas que cada uno empleaba para hacer que sus hijos brillaran en la esfera pública. Ana escuchaba atenta, absorbiendo consejos de madres que habían visto un éxito tremendo, pero a menudo a costa de la felicidad de sus hijos. Fue en una de esas discusiones donde escuchó sobre el uso de ciertos suplementos naturales que prometían aumentar la energía y la carisma de los niños. Aunque una parte de ella dudaba, la posibilidad de que algo tan simple pudiera transformar a Lucía en la estrella que tanto deseaba le parecía irresistible. Ana comenzó a investigar más, buscando pruebas y testimonios de otros padres que afirmaban que estos productos habían llevado a sus hijos al éxito. La esperanza de alcanzar el estrellato pronto se transformó en una necesidad desesperada, y Ana decidió que tenía que probarlo. Mientras tanto, el desgaste emocional se volvía más evidente en Lucía. Su sonrisa, que antes iluminaba cualquier habitación, comenzó a desvanecerse. Sin embargo, cada vez que actuaba y recibía aplausos, Ana se convencía de que estaba en el camino correcto. La ilusión de que todo el esfuerzo valía la pena la mantenía despierta por las noches, imaginando un futuro brillante lleno de éxito y reconocimiento. Pero en el fondo de su corazón, una sombra de duda comenzaba a crecer, preguntándose si realmente estaba haciendo lo correcto al presionar tanto a su hija. La búsqueda de Ana por el éxito comenzó a tomar un giro inquietante cuando se unió a un grupo en línea de padres que compartían su mismo sueño de llevar a sus hijos al estrellato. Este espacio virtual se convirtió en un refugio donde la ambición y la competitividad se desbordaban. En las discusiones, Ana escuchaba historias de otros padres que, al igual que ella, habían llevado a sus hijos a participar en concursos de talento y eventos de alto perfil. Sin embargo, también se enteró de prácticas poco convencionales que la hicieron sentir incómoda, pero a la vez intrigada. Una madre en particular comenzó a hablar sobre un suplemento natural que había utilizado para su hijo. Afirmaba que este producto había mejorado drásticamente su energía y carisma, lo que le había permitido captar la atención de agentes de talentos y aumentar sus seguidores en redes sociales. La madre compartió testimonios de otros padres que habían visto resultados sorprendentes. Ana se sintió cautivada por las posibilidades, sintiendo que, si su hija pudiera experimentar el mismo tipo de transformación, alcanzarían el estrellato. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Ana se sentó frente a la computadora, revisando las recomendaciones del grupo.
La desesperación por hacer que Lucía se destacara en un mundo lleno de competencia la llevó a hacer clic en un enlace que la dirigía a un sitio web que ofrecía el suplemento. Cada palabra en la página parecía resonar con su deseo de ver a su hija triunfar. En su mente, los pensamientos se agolpaban. ¿Y si este era el impulso que Lucía necesitaba para convertirse en una verdadera estrella? Después de una breve reflexión y una rápida búsqueda de opiniones sobre el producto, Ana realizó la compra sin pensarlo dos veces, ignorando las señales de alarma que le susurraban que estaba tomando un camino peligroso. Cuando el paquete llegó a su casa, Ana sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Era un frasco de píldoras brillantes que prometían todo lo que había deseado para su hija. A la mañana siguiente, decidió comenzar con una dosis, convencida de que esto sería el punto de inflexión en la carrera de Lucía. Con una sonrisa, se acercó a su hija mientras estaba desayunando y le explicó que tenía un regalo especial para ayudarla a ser aún mejor en el escenario. Lucía, siempre inocente y confiada, aceptó las pastillas sin dudar. Durante las primeras semanas, el efecto del suplemento parecía positivo. Lucía parecía tener más energía durante las actuaciones y sus ensayos se volvieron más vibrantes. Ana se llenó de orgullo al ver a su hija brillar, y las redes sociales comenzaron a inundarse de comentarios entusiastas sobre el talento de Lucía. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito, las sombras comenzaron a asomarse. A medida que pasaban los días, Ana notó que Lucía no solo mostraba más energía, sino que también se volvía más irritable y emocionalmente distante. La pequeña se quejaba de dolores de estómago y, a menudo, se quejaba de sentirse cansada. Sin embargo, Ana desestimaba sus preocupaciones, convencida de que estaba simplemente pasando por un período de adaptación a su nueva rutina. La presión por actuar y cumplir con las expectativas seguía aumentando, y Ana se convirtió en una madre exigente, incapaz de ver el daño que estaba causando. Un día, durante una actuación en una fiesta de cumpleaños, Lucía se desmayó en el escenario, cayendo en un silencio aterrador. Ana, aturdida y horrorizada, corrió hacia su hija, el corazón latiendo desbocado. Mientras la multitud se dispersaba, la realidad de la situación comenzó a asentar. Lucía fue llevada a emergencias, y la madre, llena de pánico, se sentó en la sala de espera, sintiendo que todo se estaba desmoronando a su alrededor. Ana comenzó a cuestionarse si todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado, la habían llevado a este momento devastador. Se sentía atrapada entre su deseo de éxito y el bienestar de su hija, pero en ese instante, la línea entre la ambición y el amor se volvía más borrosa que nunca. Después del incidente en la fiesta de cumpleaños, Ana se encontraba en un estado de angustia y confusión. En la sala de espera del hospital, el tiempo parecía estirarse en una agonía interminable. Cada sonido de las puertas se abriendo y cerrando llenaba su corazón de temor. Cuando finalmente la doctora salió, su rostro serio hizo que Ana se estremeciera. Su hija está estable, pero necesitamos hablar sobre lo que sucedió, comenzó la doctora, y cada palabra se sentía como un golpe en el estómago de Ana. Lucía está sufriendo de deshidratación y agotamiento extremo. Sus síntomas pueden estar relacionados con un uso excesivo de suplementos. Necesitamos asegurarnos de que no esté tomando nada que pueda perjudicar su salud. Ana sintió que el mundo se le venía encima. Recordó las pastillas brillantes, su impulso por hacer que Lucía brillara en el escenario, y cómo había ignorado las señales de advertencia. Con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que había cruzado una línea peligrosa en su búsqueda de la fama. La verdad era dolorosa. Había puesto su ambición por encima de la salud y el bienestar de su hija. Mientras Lucía permanecía en observación, Ana se sumergió en una montaña rusa emocional. Sentía la culpa comiéndola viva. Cada risa de su hija, cada aplauso en el escenario, cada vídeo viral que habían creado juntas parecía ahora una broma cruel. ¿A qué costo había logrado esos momentos de felicidad? La madre se sentó sola en la fría sala de espera, luchando contra el deseo de hacer borrón y cuenta nueva, de proteger a Lucía de la oscuridad que había creado. Una vez que Lucía fue dada de alta, Ana prometió a su hija que no volvería a permitir que la presión de la fama los separara. Sin embargo, la realidad era que el veneno de la ambición ya se había infiltrado en su relación. En casa, Lucía se volvió más callada, como si la chispa de la alegría que una vez irradiaba se hubiera extinguido. Ana intentó recuperar la conexión que tenían, pero las palabras de aliento parecían caer en oídos sordos. La niña había perdido el interés en actuar y comenzó a pasar más tiempo encerrada en su habitación, dibujando y escribiendo cuentos.
Ana decidió que necesitaba cambiar su enfoque. En lugar de seguir presionando a Lucía para que actuara, se concentraría en darle la libertad de ser una niña. Pasaron los días entre juegos simples, días de campo y momentos de calma. Sin embargo, la sombra de su ambición seguía acechando. La presión de las redes sociales nunca desapareció por completo. Comentarios sobre su pérdida de talento y el silencio de Lucía comenzaron a surgir en línea, y Ana, aunque intentaba ignorarlos, sentía que cada palabra la atravesaba como un cuchillo. Fue entonces cuando Ana se encontró nuevamente con la madre del grupo que le había presentado el suplemento. En una conversación privada, la mujer le reveló que había encontrado un nuevo producto que prometía aún más resultados sorprendentes. A pesar de su dolor y su promesa de proteger a Lucía, la tentación de recuperar lo que habían perdido era demasiado fuerte. Ana se vio atrapada en un dilema. ¿Debería arriesgar la salud de su hija una vez más en nombre de un sueño que parecía desvanecerse? Desesperada por restaurar la fama y el éxito que habían tenido, Ana decidió buscar el producto y probarlo en Lucía una vez más. Con cada pastilla que le daba a su hija, la línea entre el amor y la ambición se volvía más difusa. Ana se prometió que esta vez sería diferente, que este suplemento la ayudaría a brillar de nuevo sin consecuencias. Sin embargo, las decisiones que tomaba comenzaron a traer consigo un oscuro camino hacia la inevitable tragedia. Ana estaba cada vez más sumida en su propia necesidad de éxito, sin ver que lo que realmente necesitaba era reconectar con su hija en un nivel más profundo. A medida que pasaban las semanas, el ciclo de presión y expectativas se intensificó. Ana, cegada por la ambición, seguía administrando el nuevo suplemento a Lucía, convencida de que era la clave para recuperar su éxito perdido. Aunque había momentos en que la pequeña mostraba destellos de su antigua energía, Ana se preocupaba por los efectos secundarios. Lucía a menudo se quejaba de dolores de cabeza y fatiga extrema, pero cada vez que Ana la animaba a salir al escenario, la niña sonreía, y esa sonrisa era suficiente para que la madre se sintiera justificada en sus decisiones. Un día, durante un ensayo para un importante concurso de talentos, Ana observó cómo Lucía luchaba por mantener el ritmo. A pesar de que había estado practicando durante horas, la niña no podía concentrarse. Su mirada, que alguna vez brillaba con entusiasmo, ahora estaba nublada y distante. Ana sintió un apretón en el pecho, pero se dijo a sí misma que era solo una fase pasajera. Las palabras de aliento de otras madres resonaban en su mente. Cada estrella necesita esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, el estado de Lucía no mejoraba. En una de las presentaciones, la pequeña comenzó a toser y a tener dificultad para respirar. Ana, en un estado de pánico, corrió al escenario y tomó a su hija en sus brazos. La multitud, confundida, miraba en silencio mientras Ana se apresuraba a llevar a Lucía a la sala de emergencias. La culpa y el miedo la consumían. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esta la vida que había imaginado para su hija? En el hospital, tras una serie de pruebas, el médico le explicó que los síntomas de Lucía estaban relacionados con un desbalance químico causado por el uso excesivo de suplementos. El cuerpo de su hija es muy joven y vulnerable, y estos productos pueden tener efectos secundarios graves, le advirtió el doctor. Las palabras de la doctora resonaron como un eco en la mente de Ana, quien se sintió desgarrada por la verdad. La búsqueda de la fama había puesto en peligro la vida de su única hija. Mientras esperaban que Lucía se recuperara, Ana se sentó sola en la sala de espera, reflexionando sobre sus decisiones. Las imágenes de sus momentos juntas, llenos de risas y alegría, comenzaron a pasar por su mente como una película. Ana se dio cuenta de que había dejado que el deseo de ser una madre famosa eclipsara su papel como madre amorosa y protectora. Su corazón estaba roto, y la culpa la perseguía. ¿Cómo había permitido que su ambición la guiara por un camino tan oscuro? Los días en el hospital se sintieron interminables. Ana comenzó a recibir mensajes de seguidores en las redes sociales preguntando sobre Lucía, preocupados por su salud. Las redes, que antes habían sido una fuente de orgullo, se convirtieron en un recordatorio constante de su fracaso. Decidió cerrar temporalmente la cuenta, sintiéndose abrumada por la presión de los demás y su propia culpa. Cuando Lucía finalmente fue dada de alta, Ana la llevó a casa con una promesa silenciosa. Haría todo lo posible para protegerla. Sin embargo, la pequeña no era la misma. Su energía y alegría se habían desvanecido, reemplazadas por una desconfianza hacia el mundo que la rodeaba. Ana intentó reavivar el espíritu de su hija, pero cada intento parecía caer en oídos sordos.
Lucía se volvía cada vez más distante y reservada, prefiriendo encerrarse en su habitación con sus dibujos en lugar de salir al escenario. Fue en una tarde lluviosa cuando Ana, sintiéndose perdida, comenzó a revisar los viejos vídeos de Lucía. La inocencia y la felicidad que irradiaba la pequeña en esas grabaciones la hicieron llorar. Se dio cuenta de que la fama y el éxito eran efímeros, pero el amor de una madre y la felicidad de su hija eran eternos. En ese momento de claridad, Ana prometió cambiar, pero el desafío no sería fácil. La madre se comprometió a hablar con Lucía y a escucharla, a ser una madre en lugar de una manager. Sabía que el camino hacia la redención sería difícil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la recuperación no sería sencilla. Lucía había perdido su pasión, y el amor por la música y el baile parecía haber desaparecido, dejando a Ana con un vacío que no sabía cómo llenar. A pesar de las promesas de cambio, Ana se encontraba atrapada en una batalla interna. Aunque deseaba lo mejor para Lucía, su mente seguía añorando la fama que habían perseguido. Las redes sociales, ahora cerradas, la dejaban con un vacío que anhelaba llenar. Se sentía como un barco a la deriva en un océano de expectativas no cumplidas, mientras su hija parecía estar navegando por un mar de confusión y desconfianza. Con cada día que pasaba, Ana intentaba reconectar con Lucía, pero la pequeña se había vuelto aún más reacia a salir de su caparazón. En lugar de su antiguo entusiasmo, había un aire de desánimo que envolvía su hogar. Ana comenzó a notar que la niña había dejado de hablar sobre sus sueños de actuar. En lugar de eso, se pasaba horas dibujando, creando mundos imaginarios llenos de personajes y cuentos que se sentían más vivos que cualquier actuación. Una tarde, mientras Ana organizaba la habitación de Lucía, encontró un cuaderno lleno de historias que su hija había escrito. Las palabras estaban llenas de fantasía, amor y aventuras, pero también había una tristeza palpable en ellas. Una de las historias hablaba de una niña que había sido llevada a un mundo de luces brillantes y aplausos, solo para darse cuenta de que todo lo que realmente deseaba era la calidez del hogar y el amor de su madre. Al leer esas palabras, Ana sintió un nudo en el estómago. Era una representación cruda de la vida que había llevado a su hija. Decidida a abordar la situación, Ana se sentó junto a Lucía una noche mientras la niña dibujaba. «Lucía, quiero hablar contigo», dijo, sintiendo que su voz temblaba. «Sé que no hemos estado bien últimamente, y lamento lo que ha pasado. Quiero entender cómo te sientes». Lucía, al principio reacia, finalmente miró a su madre con una mezcla de tristeza y desafío. «No quiero actuar más, mamá. Solo quiero ser yo misma», respondió con una voz suave pero firme. Ana sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, sintiéndose vulnerable y arrepentida. «Porque tú siempre has querido que sea una estrella», contestó Lucía, lágrimas brotando en sus ojos. «No quiero ser famosa, solo quiero ser feliz». Ese momento fue un despertar para Ana. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de la fama, había ignorado los verdaderos deseos y necesidades de su hija. Con la verdad finalmente sobre la mesa, Ana decidió hacer un cambio radical. Juntas, comenzaron a explorar nuevas actividades que no estuvieran relacionadas con la actuación o la fama. Se inscribieron en clases de arte y danza creativa, donde Lucía podía expresarse sin la presión del escenario. Durante esos momentos, Ana descubrió una nueva faceta de su hija. Una niña creativa, imaginativa y llena de vida, que había estado oculta bajo la sombra de las expectativas. A medida que pasaban las semanas, el ambiente en su hogar comenzó a transformarse. Las risas regresaron, y Ana se sintió más conectada a Lucía que nunca. Sin embargo, la sombra de su ambición seguía acechando. Ana empezó a recibir mensajes de antiguos seguidores preguntando sobre el estado de Lucía y su futuro en el mundo del espectáculo. La presión por retomar la narrativa de su vida anterior comenzó a atormentarla nuevamente. Un día, Ana decidió que era el momento de abrir una nueva página en su vida. En lugar de enfocarse en la fama, comenzó un blog donde documentaba su viaje como madre, los altibajos de la crianza y las lecciones aprendidas. Quería compartir su experiencia, no solo con Lucía, sino con otras madres que podrían estar atravesando situaciones similares. A través de esta plataforma, Ana encontró una nueva manera de conectar con su comunidad y de reconectar con su propia voz, lo que la ayudó a soltar la necesidad de aprobación externa. Sin embargo, la transición no fue fácil. A menudo se encontraba en una encrucijada, atrapada entre sus viejos sueños y la nueva realidad que estaba construyendo.
En una conversación íntima con Lucía, la niña le dijo: «Mamá, no tienes que ser famosa para ser feliz. Solo sé mi mamá». Estas palabras resonaron en Ana, recordándole que la verdadera satisfacción proviene de las relaciones sinceras y el amor incondicional, no del reconocimiento de extraños. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Ana comenzó a ver a su hija florecer de nuevo. La creatividad de Lucía comenzó a brillar, no a través de la actuación, sino a través de su arte. Sus dibujos eran vívidos y llenos de historias que parecían cobrar vida en las páginas. Ana se sintió orgullosa de la niña que había recuperado su voz y su alegría. Sin embargo, el mundo exterior seguía siendo un desafío, y Ana sabía que debía ser fuerte para proteger a su hija de las garras de la ambición desmedida. A medida que Lucía comenzaba a prosperar en su nueva vida alejada de los escenarios, la realidad de Ana se volvía más complicada. A pesar de haber encontrado consuelo en su blog y de haber construido una nueva relación con su hija, las sombras de su pasado seguían acechando. A menudo se encontraba revisando los antiguos mensajes y fotos en su cuenta de redes sociales, sintiendo un tira y afloja entre la nostalgia y el arrepentimiento. Una noche, mientras Ana revisaba su blog, notó que había recibido varios mensajes directos. Con el corazón en un puño, se dispuso a abrirlos. Eran de seguidores que se habían preocupado por Lucía y querían saber sobre su bienestar. Algunos incluso compartieron sus propias historias de presión y expectativas en la crianza de sus hijos, lo que llevó a Ana a reflexionar sobre lo que había estado ocurriendo a su alrededor. Una madre, en particular, escribió: «Mi hija está luchando por cumplir con los estándares de belleza y éxito impuestos por nuestra sociedad. Me duele ver cómo se está deteriorando». La experiencia de esta madre resonó profundamente en Ana, quien comprendió que no era la única lidiando con las expectativas externas. Fue en ese momento cuando decidió que era crucial compartir su historia no solo para sanar, sino también para ayudar a otros a liberarse de la carga de la fama. Inspirada por los mensajes, Ana decidió organizar un pequeño encuentro en su comunidad, invitando a otras madres a compartir sus experiencias y preocupaciones sobre la crianza en la era de las redes sociales. Con un poco de nerviosismo, eligió un parque local como el escenario perfecto. Preparó un pequeño discurso donde hablaría sobre su propia experiencia, sus luchas y lo que había aprendido sobre la verdadera felicidad. El día del encuentro, la asistencia superó sus expectativas. Mientras se dirigía a un grupo de madres ansiosas por escuchar, Ana sintió una oleada de nerviosismo y determinación. Se sentó en una mesa con las demás y comenzó a compartir su historia. Antes creía que la fama era la clave para el éxito, pero aprendí que el amor y el apoyo son lo que realmente importa. Las lágrimas comenzaron a fluir mientras las madres se unían en su relato, compartiendo sus propias luchas y la presión que sentían por cumplir con los estándares de la sociedad. A través de esa conexión, Ana comenzó a darse cuenta de que su viaje no era solo acerca de ella y Lucía, sino de un cambio más grande que necesitaba ocurrir en la forma en que las madres y los hijos se relacionan con la fama y la presión social. Las conversaciones fluyeron naturalmente, y en lugar de un evento formal, se convirtió en un círculo de apoyo donde cada madre se sintió escuchada y valorada. Sin embargo, a medida que la comunidad se reunía, la sombra del pasado de Ana continuaba acechándola. Mientras el encuentro se desarrollaba, su teléfono comenzó a vibrar con mensajes de los medios de comunicación. Un periodista había oído hablar de su historia y quería entrevistarlas. Ana sintió una mezcla de emoción y temor. ¿Era este el momento de abrir las puertas nuevamente a la fama? ¿O era una oportunidad para cambiar la narrativa? Después de una noche de reflexión, Ana decidió aceptar la entrevista, pero con una condición. Quería que la conversación se centrara en el bienestar de los niños y en las realidades de la crianza en la era de las redes sociales, no en el sensacionalismo. La entrevista tuvo lugar en su casa, y mientras hablaba, Ana se sintió más fuerte que nunca. Era un nuevo comienzo, una forma de tomar el control de su historia. La respuesta a la entrevista fue abrumadoramente positiva. A medida que la historia se difundía, Ana comenzó a recibir mensajes de otras madres que se sentían inspiradas por su transformación. Era un alivio y un desafío, ya que también significaba que la atención regresaba a su vida. Con cada nuevo mensaje, Ana se preguntaba si había encontrado un equilibrio entre su deseo de ayudar a otros y el potencial de ser atrapada nuevamente en el ciclo de la fama. Mientras tanto, Lucía, observando a su madre cambiar, comenzó a abrirse lentamente. La niña se sentó con Ana una tarde y le dijo: «Mamá, me gusta verte ayudar a otras personas, pero también me asusta que te alejes de mí.
Ana, tocada por la sinceridad de su hija, la abrazó. Nunca te dejaré, Lucía. Tú eres mi prioridad. Lo que estoy haciendo es para que más niños, como tú, puedan ser felices y saludables. Ese fue un momento clave para ambas. Lucía empezó a sentirse más segura al expresar sus propios deseos y temores, lo que les permitió trabajar juntas en un nuevo proyecto, un pequeño libro ilustrado sobre la amistad y la autoaceptación. Al escribir y dibujar juntas, la madre y la hija encontraron una nueva forma de crear juntas, una que no requería la presión del mundo exterior. La publicación del libro ilustrado fue un verdadero hito para Ana y Lucía. Con el título, Amistad en colores, el libro capturaba la esencia de la autoaceptación y la importancia de ser uno mismo. La historia giraba en torno a dos pequeñas criaturas que aprendían a quererse tal como eran, a pesar de las expectativas de los demás. Ana y Lucía se sintieron orgullosas al ver sus ilustraciones y palabras impresas en las páginas, un testimonio de su viaje juntas. La presentación del libro se llevó a cabo en una librería local. Ana organizó un evento modesto donde invitaron a amigos, familiares y a todas las madres de la comunidad que habían asistido a su primer encuentro. Cuando llegó el día, el ambiente estaba lleno de emoción y nerviosismo. Lucía, vestida con un vestido de colores brillantes, se sentía radiante. Ana la animó a hablar sobre el libro, y aunque la niña mostró algo de timidez, la madre le recordó que estaba allí para apoyarla. Cuando llegó su turno, Lucía tomó un profundo aliento y se acercó al micrófono. Este libro es sobre ser tú mismo y tener amigos que te acepten. Quiero que todos sepan que no hay nada malo en ser diferente, declaró con una voz clara y firme. La sala estalló en aplausos, y Ana sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Ese momento era la culminación de su arduo trabajo, y ver a su hija brillar la hizo olvidar temporalmente las luchas del pasado. La respuesta al libro fue abrumadora. Las redes sociales, que Ana había cerrado para proteger a Lucía, comenzaron a cobrar vida nuevamente, pero esta vez con un propósito diferente. Las historias de otras familias resonaron con el mensaje del libro, creando un sentido de comunidad que se extendió más allá de lo que Ana había imaginado. La aceptación, el amor y la creatividad eran los nuevos pilares de su mensaje, y cada comentario positivo alimentaba el espíritu de ambas. Sin embargo, a medida que el libro ganaba popularidad, las viejas sombras del pasado comenzaban a reaparecer. Los medios de comunicación empezaron a mostrar interés en la vida de Ana y Lucía una vez más. Aunque Ana había prometido no caer en la trampa de la fama, la atención era seductora. Recibió llamadas para aparecer en programas de televisión y participar en paneles sobre crianza y redes sociales. En una de las noches más críticas, Ana se sentó con Lucía para discutir la situación. Quiero que sepas que aunque la gente esté interesada en nosotros, siempre serás mi prioridad, le aseguró. No quiero que esto nos cambie. Lucía, con la sabiduría que había adquirido en su corta vida, respondió: Mamá, lo que importa es lo que hacemos juntos. Si hacemos esto para ayudar a otros, está bien. Con esa visión compartida, decidieron aceptar algunas de las oportunidades, pero con una condición: mantener un equilibrio en su vida diaria. La madre y la hija se convirtieron en defensoras de la salud mental infantil y de la crianza consciente, hablando en eventos sobre la importancia de escuchar a los niños y respetar sus deseos. A medida que compartían su historia, comenzaron a atraer a un público que resonaba con su mensaje genuino. Sin embargo, las viejas heridas no se curaron tan fácilmente. Ana luchaba con el miedo de que su deseo de ayudar a otros pudiera desestabilizar la paz que habían logrado. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, recibió un mensaje que la dejó paralizada. Era de una agencia de talento que le ofrecía un contrato a Lucía para una serie de comerciales y presentaciones. La oferta era tentadora, pero algo dentro de Ana se estremeció. Después de reflexionar, decidió que era el momento de hablar con Lucía. He recibido una oferta para que trabajes en comerciales, dijo, midiendo cuidadosamente sus palabras. Pero quiero que pienses en ello y me digas qué sientes. La respuesta de Lucía fue inmediata. Mamá, no quiero hacer eso. Solo quiero ser yo misma y disfrutar mi infancia. Ana sintió una mezcla de alivio y gratitud. Había aprendido que, al final del día, la felicidad de su hija era lo más importante. Con esa claridad, Ana tomó una decisión. No más contratos, no más comerciales. Solo vamos a disfrutar de nuestras vidas y seguir creando cosas juntas, afirmó. Lucía sonrió, y la conexión entre ambas se volvió aún más fuerte. Las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse,
y la luz de su nueva vida brillaba con más fuerza que nunca. Así concluimos la impactante historia de Ana y Lucía, una madre y una hija atrapadas en la vorágine de la fama y las redes sociales. A través de su viaje, hemos visto las peligrosas consecuencias de priorizar la imagen sobre el bienestar emocional. Esperamos que esta historia les haya hecho reflexionar sobre el valor de la autenticidad y la importancia de proteger a nuestros seres queridos en un mundo digital. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a Crime Path para más contenido cautivador y deja tu comentario a continuación. Queremos saber tu opinión y qué otros temas te gustaría que exploráramos. Gracias por acompañarnos.